un miembro de él. Gloria a nuestro Dios. Pueden tomar sus lugares. Y vamos a meditar en este pasaje, 1 Corintios 12, del 4 al 27, porque lo que hoy nosotros estamos haciendo y la intención precisamente de que en último domingo del año tengamos estas participaciones es precisamente llevar a cabo este desarrollo de lo que es el cuerpo de Cristo. Cada uno puede hacer algo que edifica a los demás. Acabamos de tener una lectura, acabamos de ver cómo desde muy pequeña ya Raquel se memoriza, ¿verdad? Pasajes de la Biblia. Vamos, si Dios nos permite, con el favor de Dios, vamos a estar el próximo año teniendo nuevamente memorizaciones. Vamos a estar participando nuevamente en memorizaciones. Una cosa importante es que en realidad dominemos la palabra de Dios, su contenido, y eso también nos ayudará en muchas otras áreas, en muchos otros aspectos. Y por eso lo que estamos viendo es también la forma en que se nos acaba de enseñar sobre la pureza, la santificación que Dios está llevando a cabo en nosotros. Si ustedes se dan cuenta, como cuerpo de Cristo, todos tenemos algo que aportar. El platicar, el hablar, tenemos una palabra que puede edificar, que en realidad ayuda para que todos podamos ser edificados. Y siempre habrá alguien que pueda dar un consejo, aun cuando no se lo haya propuesto. Simplemente al platicar y convivir como hermanos, podemos estar dando respuestas a las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero mire, lo primero que Pablo y que destacamos, no tomamos todo el capítulo, pero lo primero que él habla es la unidad de Dios. Dios es uno y él nos lo señala. Hay muchos dones, el Espíritu es el mismo. Muchos dones, no todos tenemos los mismos dones. No se puede esperar que todos tengamos los mismos dones. Aún el apóstol Pablo en el versículo 14, él dice que anhelaría que todos tuvieran el don de profecía, porque si algo destacaba en la iglesia de Corinto era el don de lenguas. Dice que bueno que tienen lenguas, pero aún más tuvieran don de profecía. Y entonces empieza a hablar precisamente la edificación que este don trae cuando Dios revela algo a alguien y esta persona lo utiliza para edificar a la iglesia. Pero él sabe y él mismo ha afirmado, no todos tenemos los mismos dones, pero es el mismo espíritu. Una cosa importante en el sacerdocio de todos los santos es el hecho de que todos somos llenos del mismo espíritu, todos somos salvados, como vamos a leer en un momento, limpiados por la obra de un mismo espíritu. Habrá cristianos que consideran que tienen una jerarquía mayor, que en algún modo son superiores porque a ellos Dios les habla de otra manera diferente, etcétera. Pero eso no es cierto, no ocurre de esta manera, porque es el mismo Espíritu Santo el que está obrando en cada creyente conforme a la tarea que corresponde a cada creyente, como Pablo dice en el capítulo 3. Según lo que Dios a cada uno concedió. A Apolo le concedió regar, a mí sembrar, y a ustedes ser el campo de cultivo de Dios, lo que Dios concede a cada uno. Es el mismo Espíritu Santo. Ahora, hay diferentes ministerios en la iglesia porque los dones tienen la finalidad de levantar ministerios. Es decir, yo tengo un don y cuando yo pongo en práctica ese don, yo estoy teniendo un ministerio. Ahora, para hacerlo más sencillo, porque la palabra ministrar, ser ministrados y ministerio, a veces se le ha dado un toque, un cierto modo místico. La palabra ministrar proviene del griego que significa servir. Hay diferentes formas de servicio, dice la Nueva Versión Internacional. Ministrar, ministerio, ministro es servidor. Para que tampoco digamos al ministro y lo veamos acá, porque el ministro es igual que la sirvienta, el sirviente, porque eso significa ministrar. Ok, diferentes formas de servir, pero hay una cosa, el Señor que domina por encima de todos esos ministerios es el mismo. Ahora es cierto, primero habló del Espíritu, ahora lo entendemos que aquel que en la Biblia, en el Nuevo Testamento es llamado Señor, es Jesucristo.
Pero también nos dice que hay diversidad de operaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros pensamos que los dones de los que nos está hablando sirven para llevar ministerios, porque un ministerio puede ser llevado a cabo por una persona con un don o puede ser llevado a cabo por personas que tienen diferentes dones y en conjunto hacen esa obra de servicio, entonces se reúnen varios dones en un ministerio. Pero además de eso, varios ministerios ejecutan toda una operación, todo el desarrollo de la iglesia. Y entonces aquí es donde nos encontramos que todas las operaciones que se llevan a cabo por las diferentes iglesias son obra de un solo Dios que hace todas las cosas en todos. Porque hay una cosa, hay unidad en Dios. Hemos hablado de que lo que nosotros tenemos que aprender en la iglesia, en esta unidad, es la unidad que Dios tiene en sí mismo, que siendo un solo Dios, son tres personas que tienen una unidad tan perfecta como Jesús la describió. Yo en ti, tú en mí, yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí en Juan 17, 21 al 23. Nosotros unidos en el sentido de que el Padre, el Hijo y el Espíritu, que son tres diferentes personas, porque en Juan 14 y en Juan 16 nos dice que Jesús va a rogar al Padre para que el Padre envíe al Espíritu en el nombre de Jesús y por lo tanto nos señala tres personas que conforman a Dios. Y de esa manera nosotros entendemos la Trinidad. La unidad que Dios espera de nosotros es la misma que se espera de un cuerpo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu están unidos en un solo Dios y todos los creyentes estamos unidos en un solo cuerpo. Ahora, ¿cuál es la función de esto? Bueno, dice que a cada uno, en el versículo 7, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Qué significa? Cada creyente, cada persona que ha nacido de nuevo y que ha sido salva, tiene un don del Espíritu. La manifestación del Espíritu son los dones. Hay diferentes dones, hay dones que se notan y hay dones que no se notan. Hay dones que se les llama espectaculares por el hecho de que al ejercerlos llaman la atención y sobre todo destacan en los tiempos de Jesús y de los apóstoles, porque ellos daban de esta manera testimonio de que la presencia del Espíritu estaba en ellos. Y lo mismo los creyentes en el día de Pentecostés, entre los samaritanos y después en casa de Cornelio, entre los gentiles se manifestó la presencia del Espíritu. Todo creyente tiene un don, no necesariamente el de lenguas, porque no todos tenemos los mismos dones, pero todos tenemos un don. Hay cristianos que los han descubierto y hay cristianos que no los han descubierto, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu con una finalidad: el bien común, es decir, la edificación de los demás. La finalidad por la cual el Espíritu da los dones es para beneficio de todos. Habrá quien saque provecho de sus dones, porque hay gente que tiene un don muy especial para predicar y a veces lo usa para vender. Hay gente que tiene un don para sanar y lo usa para levantar un ministerio que le dé ofrendas, y empieza a haber una manipulación a veces de los dones, y eso cuando solo tiene el fin de una persona, no está cumpliendo su propósito. La finalidad de los dones es el bien común. Ahora, todas estas cosas las hace el mismo Espíritu. Y esto Pablo no deja de estárnoslo recordando. El hecho de que yo tenga solamente un don de servicio y eso me lleve a ser el que barre en la iglesia, no significa que yo no tenga el Espíritu Santo, porque es un servicio. Aquella persona que predica en los estadios y que habla a multitudes, no es que tenga un espíritu mayor, es el mismo Espíritu Santo el que hace todas las cosas en cada uno, pero el Espíritu distribuye los dones de acuerdo a su propia voluntad. Y por esa razón a Pablo le dio un don y después, bueno, vemos manifestados varios dones en Pablo, pero le dio una función, un ministerio dentro de la iglesia, igual que a Bernabé, igual que a Apolos, igual que a Timoteo, pero también hubo otras personas que tuvieron ministerios en la Biblia que no fueron tan llamativos,
Sin embargo, Pablo mismo destaca personas que colaboraron en su ministerio, algunos hospedando, porque hay un don se me fue ahorita el nombre, bueno, de hospedar. Y hay diferentes dones y de esa manera ellos no fueron tan llamativos en sus dones, pero estaban ejerciendo sus dones. El Espíritu lo hace según su voluntad. Ahora, en Romanos 12, del 3 al 5 es un pasaje semejante. Romanos 12, del 3 al 5, nos dice exactamente lo mismo cuando señala precisamente sobre nosotros como el cuerpo de Cristo y habla de una manera de vernos a nosotros mismos cuando dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Nadie en la iglesia se puede creer más que los demás. Nadie debe pensar de sí mismo más de lo que debe pensar. A los Gálatas, en Gálatas 6, a partir del 3 y 4, por ahí les dice, si alguien se cree ser algo, sin ser nada, se engaña a sí mismo. No debemos pensar de nosotros más de lo que deberíamos, porque dice, debemos pensar con buen juicio o con cordura, dice en la Reina Valera, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es decir, cada uno debe de verse a sí mismo en la medida de lo que Dios le ha concedido. Así nosotros, bueno, dice, pues así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Un cuerpo tiene muchos miembros y todos esos miembros tienen diferentes funciones. El estómago tiene una función que edifica todo el cuerpo, pero del mismo modo el oído hasta las cejas tienen una función y las pestañas también. Dios las puso para cuidar órganos muy delicados que, como dice, los órganos más delicados son los más importantes. Porque hay una cuestión, uno puede maltratarse las manos, pero difícilmente estará bien si se maltrata los pulmones. O si el hígado, los riñones son dañados, es diferente el daño. Pero todos estos miembros están cumpliendo funciones diferentes, porque todos los demás órganos son alimentados por la mano que lleva el alimento a la boca y la boca lo toma y lo envía al estómago y el esófago lo envía al estómago, el estómago lo digiere y los intestinos absorben todos los nutrientes. Es decir, es un trabajo en conjunto. Y cuando un cuerpo, cada uno de sus miembros funcionan bien, el cuerpo está equilibrado y funcionando. Por esa razón, utiliza el ejemplo del cuerpo porque Dios dispuso así el cuerpo. Ahora, lo que nos sigue diciendo es que nosotros tenemos el mismo espíritu para no pensar. Hay personas que de pronto dicen, ay, es que yo soy el hijo consentido de Dios. Bueno, es que yo en algún modo soy muy especial para Dios. Bueno, solo hay un hijo consentido de Dios porque Dios solo una vez, el Padre solo una vez ha dicho, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Después se lo repitió a Pedro, a Juan y a Jacobo. Este es mi hijo amado, a él escuchen. Ahora, el consentido de Dios es Jesucristo. Pero nosotros, en un sentido y en esta forma, somos iguales ante Dios cuando nos dice, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. La cuestión es que el cuerpo de Cristo está conformado por personas que han sido llamadas por el mismo espíritu y han sido capacitadas por el mismo espíritu para ejercer las funciones que desarrolla el cuerpo de Cristo. En otras palabras, este pasaje, 1 Corintios 12, no está diciendo lo mismo que estudiamos en la senda de crecimiento en Efesios 4, que los que han sido puestos por Dios para la edificación o perfección de los creyentes
para que los creyentes desarrollen el ministerio, la obra de ministerio que ha de edificar el cuerpo de Cristo. Ahora nos lo está explicando de una manera un poco más digerida, más amplia. Es decir, todos como creyentes tenemos que ser perfeccionados y hemos sido capacitados por Dios para desarrollar un ministerio, el cual dará crecimiento al cuerpo de Cristo. Por esa razón continúa con el ejemplo, diciendo que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora, esto habla de una forma, una técnica de enseñanza muy sencilla, enfocada, diríamos, hasta un niño lo podría entender, pero es la dureza del corazón la que luego nos hace olvidar que esto no es tan sencillo. Hay gente que sigue obstinada en decir que todos los cristianos deberían hablar lenguas. Hay gente que sigue obstinada en decir yo puedo solo, yo crezco solo. Dios y mi relación, yo no necesito relación con los cristianos. Y empieza a ver toda esta situación. Sin embargo, dice que el cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros. Todos constituyen un solo cuerpo y así es también en Cristo. Un solo cuerpo y está Cristo. Ahora, aún incluso ahora considerando que la semana pasada por ahí repartimos premios y había uno de Wachowski, que es más famoso que el otro, ¿verdad? Pero es un ojote grande. Aún así le pusieron brazos y piernas. Porque un ojo solo no puede hacer nada. Y hay que considerar, dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ahí está en el versículo 17. Yo siempre que llego a este punto tengo esto en la memoria. ¿Qué sería del oído si todo fuera oído? ¿Qué sería del olfato? Tenemos diferentes dones y esto habla de diferentes sensibilidades, esto habla de diferentes formas de ser, esto habla de la manera en que Dios está capacitando a cada uno para que trabajemos en conjunto, porque en la iglesia tenemos que funcionar como un cuerpo. El cuerpo es uno solo, pero son muchos miembros, y para que no haya esta división en el cuerpo, Dios estableció las cosas de esta manera, que dependemos unos de los otros para nuestra edificación. Por eso dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice en el versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Cada uno de nosotros miembros del cuerpo de Cristo, lo cual establece este principio de unidad en el cual las cosas que cada uno de nosotros hacemos trae esta edificación. Miren, Efesios 2:14 nos dice la obra que Jesús ha llevado a cabo. A partir del versículo 14, Efesios 2, a partir del 14 dice, porque él mismo en nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno. Somos un pueblo nosotros, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre. Esto está haciéndolo en referencia a los judíos y a los cristianos. Y todo cristiano debería entender esto. No hay un pueblo judío aparte que sea pueblo de Dios y la iglesia por el otro lado. Eso es un total engaño que ha traído demasiada destrucción. Y dice el versículo 16, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. Habla de un pueblo, habla de un nuevo hombre y habla de un cuerpo. Y entonces dice reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Bueno, perdón, el 18. Por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu.
El papel del Espíritu Santo es obrar nuestra santificación. Para obrar nuestra santificación necesitamos estar unidos, edificándonos unos a otros. Esa es la parte que tenemos nosotros que comprender. Ahora, la razón por la cual compartimos esto el día de hoy es porque precisamente es cuando damos esta oportunidad a que el culto sea esta edificación lo que cada uno de ustedes aporta para la edificación de los demás. Entonces, vamos a tomar un momento para orar, vamos a orar unos por otros. Vamos a acercarnos a los hermanos. ¿Por qué razón hacemos esto? Y lo hemos instituido desde hace muchos años. El acercarnos a orar unos por otros es precisamente esta parte de ser miembros del mismo cuerpo. Vamos a ponernos de pie, vamos a acercarnos a nuestros hermanos que estén a nuestro alrededor, vamos a orar en parejas, acérquense a alguien más y tomen un momento para orar. Busquemos esta edificación para que de esta manera seamos cada uno fortalecidos, animados en Cristo.